realmente este tema de la restricción de crecimiento, el feto pequeño, el CIR, pues me ha apasionado durante toda la vida y me siento muy complacido poder estar esta mañana compartiendo esto. Algunas de las preguntas básicas es, ¿por qué es importante detectar un feto que es pequeño? ¿Cómo detectamos un feto pequeño? ¿Cómo lo clasifico y cómo lo manejo? Como tenemos charlas que están enfocadas en la restricción temprana y tardía, pues no haré énfasis en cada uno de estos puntos porque será el tema de Yesid y de Andrés, pero sí de pronto hacer lo contrario. ¿Cómo descarto que un bebé no es un CIR, sino que es un bebé pequeño para edad gestacional? Y estarán de acuerdo conmigo que, bueno, los que tuvieron la oportunidad de pasear en este Renault, nuestro amigo fiel, han visto algunos cambios significativos en lo que son los conceptos de la mecánica automotriz. Y los tiempos pues cambian. Anteriormente hacíamos una miocentesis para mirar la curva de Lilly, la anemia fetal, ahora hacemos una ecografía. Antes, bueno, todavía hacíamos muchos cuerpos lamelares, o hacíamos el test de Clemens, ahora con una ecografía podemos recibir un estudio de estos y saber si el bebé tiene maduración pulmonar o no. Los tiempos van cambiando, pero en el feto pequeño, ¿qué hay de nuevo y para dónde vamos? El primer punto, y es fundamental, es por qué es importante diagnosticar que un feto es pequeño o que un feto tiene una restricción de crecimiento intrauterino. Y la respuesta creo que puede estar dada muy cercana por este trabajo del profesor Jason Gardosi de que los bebés que son pequeños y dentro de los que son pequeños, los que tienen restricción de crecimiento intrauterino, mueren más si no se detectan. Y esta diapositiva lo muestra claramente. La mortalidad en los fetos de crecimiento normal está alrededor de 3 de cada 1000, mientras que si el bebé es pequeño, estará alrededor de 8, 15, 16, pero si no se detecta, de 20. Esta diapositiva muestra lo mismo, es del trabajo del 2013 del profesor Jardosi. Todos los fetos, 4 de cada 1000 se mueren. Si no tiene restricción de crecimiento, mucho menos. Si tiene restricción de crecimiento, 16 veces de cada 1000. Si tiene restricción de crecimiento, pero se detecta, baja 8, y si no se detecta, pasa 20. O sea que definitivamente tenemos que detectarnos porque es un problema de mortalidad intrauterina, de stillbirth. Entonces, no vamos a poder detectarlos si no tenemos los conceptos claros. El otro punto es cuándo es mayor el riesgo para los fetos pequeños que mueran. Y en este estudio es un trabajo con 3.4 millones de nacimientos. Lo que vemos claramente es que después de las 36, 37 semanas, en los fetos que están debajo del percentil 10 se aumenta la curva, pero en los que están debajo del percentil 3, el aumento de esta mortalidad es dramática. Mira, ya tenemos después de las 38, 39 semanas y ustedes se dan cuenta ya para ir pensando en la respuesta que dieron al caso anterior, cómo a medida que avanza la edad gestacional, la mortalidad va aumentando, mucho más en los fetos debajo del percentil 3. Evidentemente, si es un feto que tiene un antecedente de un óbito y no está afiliado, no tenemos la causa, es un poco más compleja la decisión. Para hablar rápidamente y un poco de historia, los que pudieron montar en este Renault 6 recuerdan que en esta época, 1977, ya el profesor Stuart Campbell hablaba de la relación entre la cabeza y el abdomen. Entonces, la cabeza es más grande que el abdomen, esto hasta la semana 36, ahí sí la relación se hace 1, y si esa relación no cambiaba, entonces teníamos lo que eran simétricos y eran cuestiones cromosómicas o infecciosas, y si no, eran asimétricos y esto era placentario. Así era de simple. Años más tarde, 10 años después, el mismo profesor Stuart Campbell reflexiona un poco y dice, hombre, ¿y qué tal que un bebé tuviera que terminar pesando 4 kilos y solo pesa 3? Cuando yo lo veo neonatalmente, digo, pues es un peso normal de acuerdo a mis tablas, pero probablemente su potencial de crecimiento no se dio. Y esto es todavía más difícil de poder demostrar. Entonces, un feto pequeño es una definición absolutamente estadística. Y para eso utilizamos la definición de los percentiles. Sin embargo, esta definición no es perfecta porque la detección no alcanza a ser del 100%, solo un 77%, y tienes que sumarle a eso que vas a tener un número de falsos positivos o de falsos pequeños. Entonces, un feto pequeño para la edad gestacional es un feto que está debajo del percentil 10, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Porque en este trabajo publicado en Pediatrics sobre 60,000 nacimientos, se hace una campana de Gauss donde la longitud del bebé, el tamaño de la cabeza, el peso y el esperado por la campana de Gauss tienen la misma distribución. Y podemos decir que estos debajo del percentil 10 son los fetos pequeños. Sin embargo, dentro de estos fetos pequeños es como una caja de sastre donde están los fetos pequeños que tienen restricción de crecimiento y están los pequeños que son constitucionales, y la mortalidad, la morbilidad y el manejo debe ser individualizado y diferente.
Entonces, ya lo comentábamos anteriormente, el problema de esta definición es que no es exacta. Y todo punto de corte es un poco arbitrario. Entonces, deberíamos definir un feto pequeño, como el que está debajo del percentil 10, y un feto con restricción de crecimiento, el que no alcanza su potencial de crecimiento. Ahí tendríamos un problema con la definición, y es que no tendríamos pequeños por encima del percentil 10. O sea, el feto pequeño está dado por una cosa estadística menor al percentil 10, en cambio, una restricción de crecimiento puede darse en el percentil 10, en el 20 o en el 30, porque es un feto que no alcanza su potencial de crecimiento por una insuficiencia placentaria. Esta es la definición. Entonces, el primer punto clave que me gustaría destacar hoy es que no todos los pequeños tienen restricción, ni todos los que tienen restricción son pequeños. Y esta reflexión es importante para ampliar un poco el espectro del pensamiento que tenemos. Me disculpan un poco aquí lo de las flechas que se han corrido, pero son las 4 preguntas que nos hacemos para poder identificar estos feticos. Primera, ¿realmente tiene un peso menor al percentil 10? Segundo, ¿la fecha de última menstruación es correcta o hay que corregirla por ecografía? Tercero, ¿tiene malformaciones, infecciones o otras alteraciones? Y la cuarta es si tiene o no tiene insuficiencia placentaria, porque si tiene una insuficiencia placentaria ya estaríamos hablando no de un feto pequeño, sino que tiene restricción. Lo primero que tenemos que pensar es realmente si ese peso fetal estimado es menor del percentil 10. Y en esto pues tenemos diferentes tablas, formas, aproximaciones, pero realmente las curvas de peso, sobre todo las que se hace customización por algunos parámetros, como el sexo fetal, que es más importante, en este trabajo de francés nos permite diferenciar cómo para detectar stillbirth tiene mucho mayor odds ratio que si se usan tablas poblacionales. Y en este artículo muy interesante de Ultrasound de la revista de la Asociación Americana de Ultrasonido en Medicina, nos muestra lo siguiente. Si yo tengo bebés pequeños que están debajo del percentil 10 y aplico las tablas de Hadlock, yo voy a mirar aquí, entonces encuentro que el 77% de estos fetos van a ser niñas. Quiere decir, 2 de cada 3 voy a decir que son niñas, mientras que solamente cuando yo hago una customización de esto por el sexo fetal, voy a encontrar que es el 52%, lo cual es más razonable. ¿Qué quiere decir? Que si tú no haces una customización por sexo, el 77% de tus bebés pequeños van a ser niñas y solo el 23% niños. ¿Qué implica esto en el manejo de los pacientes? Una cosa muy sencilla, que vas a estresar más a las mamás que tienen fetos femeninos, pero se te van a morir más los fetos masculinos. Esta es la aplicación de este concepto tan simple. Entonces, unas curvas fetales ajustadas, y de lo que más funciona es por el sexo, nos permite mejorar la predicción de los resultados adversos. Segundo punto que quiero resaltar esta mañana. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, ahora vamos a mirar lo de la fecha de última menstruación. Aquí hay un dolor de cabeza y es que, claro, la paciente dice, pero es que fue tal día, que ese día yo me fui de vacaciones, yo marqué en un calendario y esta es mi fecha, doctor. Y el doctor que me vio en el control anterior me dice que esta es mi fecha. Sí, señora, pero es que la ecografía de primer trimestre muestra que hay un desfase de 2 o 3 semanas con la fecha que tú tienes. Entonces, nosotros utilizamos la fecha que se encuentra por la primera ecografía. Hoy en día, dependiendo, claro, el nivel social y todo lo que tú quieras, la mayor parte de las pacientes tienen su ecografía de primer trimestre y hacemos una estandarización. Uno de los trabajos que más disfruto hacer es revisar artículos para diferentes revistas y cuando me llegan los materiales y métodos y dice que el tamaño del bebé fue hecho por la última menstruación, pues inmediatamente pues, hacemos una recomendación de que el trabajo no se publique. Tiene que ser datado por estas calculadoras y de una manera más precisa con la longitud cefalocaudal. El otro problema que existe es que cuando yo uso la fecha de la última menstruación, estoy asumiendo un error sistemático, porque la mayor parte de las pacientes tienen un desfase entre la menstruación y la ovulación de 2 o 3 días. Entonces el embarazo termina durando más tiempo porque la ovulación es tardía en un gran porcentaje de mujeres, mientras que cuando lo haces por CLR, como tú lo muestras en esta diapositiva, la duración son 280 días. Entonces este es un error sistemático que no debemos asumir. Entonces la invitación es a utilizar la CLR entre 15 y 80 milímetros. Tercer punto clave, el uso de una fecha corregida entre 15 y 84 mejora la datación correcta del embarazo. Esta es otra recomendación importante. Cuarto punto, este bebé tiene alguna malformación o alguna infección, ya esto sería un bebé pequeño anormal. Si tiene un Down, si tiene un citomegalovirus, si tiene una alteración
de diferentes tipos, pues ya este bebé no es un bebé normal, entonces sería un bebé anormal. Y el cuarto punto, donde vamos a centrar la parte final de nuestra discusión de hoy, es decidir si el bebé tiene o no tiene una insuficiencia placentaria. Si tiene una insuficiencia placentaria, ya tendría la definición de restricción de crecimiento, incluso independiente del percentil, ¿correcto? Y si no lo tiene, pues entonces tendríamos un bebé pequeño para la edad gestacional. Volvemos a repetir nuevamente lo que dijimos en la conferencia anterior. Las bases de estos procesos se ven a nivel de la placenta y al mirar los estudios histopatológicos podemos ver cómo estas alteraciones, tanto de la cara materna y de la cara fetal, son muy importantes, al igual que las inflamatorias en una menor proporción. Y en este artículo que habíamos comentado anteriormente, pudimos demostrar que los bebés pequeños que tienen alteraciones en el crecimiento, aunque tengan una umbilical normal, tienen un gran número de estas lesiones placentarias. Entonces, cuarto punto clave, un bebé con un umbilical normal puede tener lesiones en la placenta. La pregunta es, ¿y cómo los identifico prenatalmente para poderlos diferenciar entre los pequeños y los que tienen restricción? Tengo que irme a la fisiopatología de la disfunción placentaria y donde podemos mostrar aquí cómo la facilitación inmune es importante para una adecuada implantación del trofoblasto, las integrinas, las adhesinas, los pinópodos, para que haya esa facilitación por parte de la madre y que haya una invasión trofoblástica adecuada. Si esto no se genera, esto en condiciones normales va a generar unos vasos saludables con una perfusión placentaria adecuada y un bebé que va a crecer adecuadamente. Pero si hay un exceso de tirosinquinasa y no hay una acción del placental growth factor sobre sus receptores, va a haber unos vasos que van a ser muy pequeños con una baja perfusión, como lo ven en el lado derecho de la diapositiva en esta microfotografía de barrido electrónico. ¿Cómo diferenciar los fetos pequeños de lesiones placentarias de los que no lo son? Este es el punto más clave de la conferencia. La primera herramienta que tenemos a la mano, pues es el Doppler. Si nosotros tenemos un bebé pequeño y sospechamos que tiene una restricción de crecimiento, el bebé nace, tú debes hacer una patología de la placenta, porque imagínate que te da todos los índices Doppler, el bebé nació pequeño y la placenta es normal. ¿Cómo haces una correlación histopatológica entre lo que encuentras en la placenta, lo que presentaba el bebé y el Doppler? No lo puedes hacer. Por tanto, en este artículo del 2014 lo que hicimos fue mirar esa correlación entre los parámetros Doppler y las alteraciones a nivel de la placenta. Y esto fue lo que encontramos. Cuando nosotros buscamos en negro los bebés que tenían alteraciones de la placenta y en blanco los que no, vemos que la cerebral media, el ratio cerebro-placentario, la uterina y muy importante el flujo en la vena umbilical nos ayudaban a poder, a través de un algoritmo diagnóstico, determinar cuáles son los bebés pequeños que tienen la alteración en la placenta de los que no lo tienen, que serían los pequeños, como lo estamos definiendo hoy. Y el algoritmo diagnóstico con un árbol de decisiones, eso es una técnica estadística que se utiliza mucho para poder tener una aproximación que cercana a la clínica, nos dice lo siguiente. De todos los bebés pequeños, más o menos el 53% tienen lesiones en la placenta, es decir, un 47% serían pequeños y los otros serían restringidos. ¿Cómo hago para distinguirlos? El árbol de decisiones lo primero que nos planteó es que si tiene un volumen de flujo menor de 82 mililitros por minuto por kilogramo de peso, ya no voy a identificar el 53, sino el 76%, lo cual es mucho mejor. Y que si en esta población de fetos con un bajo flujo en la vena umbilical yo aplico las arterias uterinas, por encima del percentil 95, voy a encontrar el 94%. Fíjense que el rendimiento de estas dos pruebas combinadas nos permite detectar del 100% de bebés exactamente los que van a tener restricción y diferenciármelos de los que van a ser pequeños, con una combinación de pocos parámetros. Lo otro que nos ayuda a poder diferenciar un bebé que es pequeño de uno que tiene restricción son definitivamente los factores angiogénicos. Entonces tomamos unas bases de datos, tomamos unos estudios de patología y hicimos el cruce de variables entre los factores angiogénicos para determinar si eran capaces de identificar los bebés con lesiones placentarias. Estas son las lesiones placentarias que ya habíamos definido de acuerdo a los trabajos de Redline, que es el que más ha publicado en esto. Y efectivamente, esto fue lo que encontramos. El placental growth factor era más bajo en los fetos que tenían lesiones placentarias y en los que no tenían lesiones placentarias más alto. Conclusión de esta diapositiva: si uno tiene un placental growth factor normal, evidentemente la posibilidad de que este sea un feto restringido es muchísimo menor que si lo tiene alterado. Y otra cosa muy interesante que pudimos describir en este artículo, fíjense en el año, es 2014, es que si un bebé es pequeño, a la mamá le da preeclampsia y tiene lesiones en la placenta, el ratio tirosinquinasa placental growth factor es de 118.
Mientras que si el bebé es pequeño, pero no tiene lesiones en la placenta y a la mamá no le da preeclampsia, el ratio es 33. ¿Cuál de estos dos grupos creen ustedes que corresponde con los bebés pequeños para la gestacional? Este grupo, evidentemente, que tiene valores de ratio tirosinquinasa placenta growth factor en 33. Recuerden ustedes que el estudio Prognosis se publicó luego en el 2016, 2 años después, y encontró un punto de corte para determinar a las pacientes que se iban a complicar con preeclampsia o no de 38. Pero 2 años antes ya habíamos publicado estos puntos de corte donde ustedes se dan cuenta cómo los factores angiogénicos también son muy poderosos. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar los pequeños de los que no lo son? Con el Doppler, con los factores angiogénicos. Ahora, ¿y la biometría es fundamental o será que en las poblaciones por encima del percentil 10 esto también funciona? Y aquí viene la pregunta que planteaba al principio de la presentación. Si el bebé es pequeño, debajo del percentil 10, entonces los que están por encima del percentil 10, pero tienen alterada la angiogénesis y el Doppler, como la pregunta que nos hacían en la primera presentación, ¿qué son? Realmente en este trabajo lo que hicimos fue tomar fetos encima del percentil 10 y plantearnos esa pregunta. Los bebés tienen un peso normal, pero si yo le hago factores angiogénicos y terminan naciendo, esto se midió en semana 32, 34, y nacen debajo del percentil 10, yo puedo predecir los que les va a pasar eso y realmente muestra una asociación, una tendencia del placenta growth factor. Vuelvo y lo repito, y ya lo dijimos en la conferencia anterior, y Jessy también lo recargó, muestra una tendencia a poder identificar, pero no quiere decir que desde el punto de la práctica clínica hoy en día todavía sea una herramienta que no sea útil de momento. Se está trabajando mucho en esto. Al revés, el ratio tirosinquinasa placenta growth factor, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, fue mucho mayor en los bebés que terminaron siendo pequeños y que aparentemente tenían un crecimiento normal. Aquí está toda la estadística del trabajo, donde tenemos las curvas ROC y tenemos unas diferencias que son estadísticamente significativas. Entonces, la pregunta final sería, ¿tiene alguna importancia clínica identificar a los fetos con alteraciones del peso fetal estimado, a los pequeños para gestacional? ¿Tiene importancia hacerle el Doppler, hacerle factores angiogénicos? Ustedes se tomarán la decisión. Hicimos una correlación entre las lesiones histológicas, ¿correcto? Y las lesiones neonatales. Y realmente lo que pudimos ver en este trabajo es que la morbilidad neonatal, la morbilidad de estos bebés que tienen alteraciones o en el Doppler o en los factores angiogénicos es diferente. Y utilizando un score integrado de morbilidad neonatal, el Main Score, Morbidity Assessment for Newborn, pudimos encontrar que los fetos que tenían lesiones en la placenta tenían más score, lo cual nos traducía en un peor resultado perinatal. Entonces, los que no tienen alteraciones en la placenta, la paciente no hace preeclampsia y el ratio tirosinquinasa placenta growth factor está bajo 38, puedes tener la seguridad de que este es un feto pequeño y su resultado neonatal va a ser bueno en comparación a los que tienen todo lo contrario. Entonces, el trabajo nos demuestra que sí es importante que prenatalmente pensemos en estos fetos pequeños y los detectemos, porque a largo plazo, ya lo mencionamos en la otra diapositiva, el neurodesarrollo es diferente, las puntuaciones a los 2 años muestran que estos fetos que tienen restricción tienen problemas neurológicos, tanto del área de cognitiva y de lenguaje y una tendencia en el área motora. ¿Cómo diferenciar los tempranos de los tardíos? Esto pues, es parte de la siguiente conferencia y no me voy a detener aquí, pero básicamente en la semana 32 ustedes ven cómo cambia el Doppler. Ese es un trabajo de Stefan Sachev, un compañero de Barcelona Clinic, utilizando nuevamente un árbol de decisiones, pudo demostrar que 32 semanas es un buen momento para diferenciar los tempranos de los tardíos. Entonces, teniendo en cuenta las 32 semanas, podemos diferenciar, y ya lo trataremos en las presentaciones siguientes, las restricciones de crecimiento que son tempranas y tardías, y miraremos el manejo y el enfoque de cada uno de estos grupos. ¿Cuáles serían las implicaciones de estos fetos pequeños? Bueno, ya la clasificación que la mostrarán ahora más adelante de la semana 32 nos deja 2 grupos, los CIR tempranos y los tardíos. Los pequeños serían los que no cumplen las condiciones de alteraciones Doppler, no tienen alteraciones a nivel de la placenta, no tienen alteraciones de angiogénicos, pero que también podrían tener un resultado adverso en algunos casos. Esta diapositiva resume mucho de lo que ahora hablaremos a continuación, y es que al final tú vas a tener 2 grupos, los fetos pequeños que tienen todo normal, ratio cerebro placentario normal, uterina normal,
crecimiento fetal normal, tal vez más adelante también se incorpore el crecimiento longitudinal y factores angiogénicos normales, y este grupo va a tener solo un 14% de resultados adversos, en comparación de los que tienen las alteraciones y que son los que hablaremos más adelante, que son los fetos con restricción de crecimiento. Estos serían los pequeños que llamamos constitucionales. Entonces, para hacer un resumen rápidamente, existe una relación entre la placenta y el Doppler y la patología de placenta y el resultado perinatal en los fetos pequeños para la edad gestacional. Claro que sí, como ya lo demostramos. Primero que todo, la patología de la placenta es importante en los fetos pequeños para edad gestacional debajo del percentil 10, como lo demostramos en este trabajo. Esta patología de placenta puede ser detectada por el Doppler, como lo demostramos en este trabajo que presento a continuación del ultrasound, y ya le mostré el algoritmo diagnóstico y cómo se hace el árbol de decisiones y cómo combinando el flujo en la vena umbilical y la arteria uterina puede encontrar el 94% de estos fetos, y también que esta patología de placenta se puede detectar a través de los factores angiogénicos, como lo mostré también en este trabajo que muestra los factores angiogénicos para detectar lesiones en placenta. Y cómo esta patología, aquí están los fetos que tienen lesión y no tienen lesiones, el placental growth factor, y seguro que en el futuro vamos a utilizar, en la medida que los costos de estos test vayan bajando y sean más automatizados, más placental growth factor. Y finalmente, pues decir que el resultado en neonatal y a largo plazo es diferente en estos fetos. Utilizando en este trabajo que hicimos el flujo en la vena umbilical y como mostraba el algoritmo diagnóstico anterior, pudimos demostrar que estos fetos hacen más fetal distress y acidosis cuando tienen flujos más bajos a nivel de la vena umbilical. Y esto es estadísticamente significativo cuando tú lo combinas con el ratio cerebrovasculario, específicamente con el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, tanto para acidosis como para fetal distress. Entonces, en conclusión, tenemos que los bebés pequeños para edad gestacional, de ellos, unos tienen componentes placentarios. Esos componentes placentarios de alteración los puedo detectar con Doppler, con factores angiogénicos, probablemente en el futuro con la curva de crecimiento longitudinal, y que esto se va a manifestar en alteraciones de morbilidad neonatal, como ven en este estudio que les estoy presentando, que ya lo habíamos comentado a través del main score, y en morbilidad a largo plazo con alteraciones en el neurodesarrollo. Entonces, realmente la invitación es para que hagamos un seguimiento juicioso y una detección de estos bebés, entendiendo que el efecto en la programación fetal, como ya lo miramos en las dos conferencias anteriores, es importante, pero que también es importante estar atentos porque estos fetos nos pueden representar una cuota importante de muertes fetales súbitas. Y creo que no hay experiencia más desagradable para un obstetra, un perinatólogo, que estar haciendo un seguimiento a una paciente y cuando te llaman a las 9 o 10 de la noche y te dicen, doctor, te hizo el Doppler ayer, pero no estoy sintiendo movimientos del bebé, y finalmente confirmas que hay una muerte fetal. Entonces, lo que quería resaltar, y este es el resumen final de lo que quiero mostrarles, es que los fetos pequeños, estos fetos pequeños, vamos a evaluar el Doppler, el ratio, los factores angiogénicos de acuerdo a los algoritmos y los protocolos diagnósticos que hay y que estarán surgiendo y actualizándose en la medida que esta información se va decantando. Solo hemos mostrado las asociaciones y los aportes que hemos hecho a la progresión del conocimiento en esta área, pero será el tiempo, los estudios randomizados y los protocolos los que nos dirán el papel de cada uno de estos elementos en el árbol y el algoritmo de decisiones para poder manejar los fetos pequeños, los fetos restringidos de inicio temprano y los de inicio tardío, como ya lo miraremos en las siguientes presentaciones. Todo esto se integra en la práctica clínica a través de un protocolo como estos que ustedes conocen, con los estadios que ya van a revisar en las próximas presentaciones. Por eso no voy a hacer ninguna detención en esto, pero sí dejar claro que cuando uno usa un protocolo y uno sabe lo que está haciendo, lo que está buscando y qué es lo que tiene evidencia en la práctica clínica, podemos tener al final una identificación de lo que son los fetos pequeños para edad gestacional y lo podemos llevar con un buen seguimiento hasta las 39-40 semanas sin temor, porque si nosotros no lo tenemos claro, vamos a terminar aplicando algunos factores como el ratio cerebroplacentario y desembarazando a paciente a 37 semanas y lo único que vamos a hacer es aumentar la morbilidad neonatal. Entonces, ¿es muy importante el feto pequeño? Claro que sí, porque es el que nos da por descarte cuando nosotros quitamos la insuficiencia placentaria. Estos son lo vamos a comentar a continuación. Y el último punto clave es que el uso de un protocolo disminuye la variabilidad de las conductas clínicas y todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Y al hablar el mismo lenguaje vamos a disminuir la variabilidad y vamos a luchar contra los terminator.
Yo sé que en todas las unidades de medicina materno-fetal hay Terminator. Este bebé que estaba vasodilatado. No estaba vasodilatado, saquémoslo. Este no, pero si ese ya se le murió el feto a las 35 semanas, no antes de que se le muera, saquémoslo. Si seguimos actuando de esta manera anárquica, no mejoraremos los resultados perinatales. Entonces, por favor, el llamado es a revisar cuidadosamente la evidencia. Vamos a tener atención a las próximas presentaciones donde se tratarán el tema de la restricción de inicio temprano y tardío para que tengamos todos protocolos claros basados en la evidencia y conductas que puedan ser susceptibles para aplicar la medicina del siglo XXI, que tiene que ser predictiva, preventiva, personalizada y sobre todo participativa. Los pacientes tienen que saber lo mismo que tú sabes y entender en palabras sencillas por qué estás tomando una decisión y no otra. Si tú lo llevas así, independientemente del resultado, los pacientes van a estar de tu lado. Si no lo entiendes, esto va a surgir en una cantidad de problemas médico-legales y demandas. Muchísimas gracias, de verdad. Y este es un resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy. Creo que lo van a tratar muy ampliamente y solo quería transmitir en este momento que cuando nosotros logramos identificar un feto pequeño y podemos descartar el compromiso placentario, el uso de los protocolos nos va a permitir llevarlo mucho más adelante y evitar que estos bebés terminen iatrogénicamente con un parto prematuro. Y ya para el final, pues dejarles la reflexión que siempre me gusta decirles, y es que la mortalidad perinatal en este estudio que hizo el doctor Jerry Visser y se publicó hace algunos años en Ultrason, el 30% de la mortalidad tardía ocurre por debajo del percentil 10, pero el 70% está por encima de ese percentil. Por eso les comentaba al principio que los fetos que tienen restricción del crecimiento son más de los que pensamos y muchos de ellos ni siquiera son pequeños. Muchísimas gracias.